¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que forma parte de la maratón que solemos tener algunos fines de semana, algún domingo lluvioso, algún sábado quizás con pocas tareas que realizar, en fin, son videos cortitos o no, que generalmente nacen de algún comentario, de alguna anécdota que por ahí quieren escuchar, y bueno, no hay ningún problema en contarla, dado que verdaderamente me gusta hacerlo. En este videíto, en esta charlita, vamos a hablar de llaves ajustables. No, mentira, no se vayan, no vamos a hablar de llaves ajustables. Vamos a hablar sobre una ferretería que me vienen pidiendo mucho en Facebook, en Instagram, que describa un poco la ferretería del mítico Mudo. Bueno, el Mudo, que alguna vez supe su nombre, la verdad, si lo supe no me lo acuerdo, era un hombre que, obviamente hay apodos que son todo lo contrario a lo que uno es. Lo que menos era mudo. No recuerdo el nombre y la verdad es una lástima. Pero bueno, su ferretería, digo su ferretería porque ahora está todavía, está Darío el hijo, pero es otra ferretería, ya no es eso. Era una ferretería que estaba envuelta de Obligado y Primera Junta. La gente de Aedo lo conoce, lo reconoce, o lo conoció, mejor dicho, pero el lugar sigue estando, como dije. El Mudo tenía la particularidad de que le gustaba mucho hablar. Uno iba a comprar un cuerito y el hombre podía llegar a estar hablando una hora ininterrumpida sobre cualquier cosa. Tenía la particularidad de que seguía la conversación elevando el tono de voz a medida que se iba alejando, dado que por ahí en algún momento de la conversación se acordaba que alguien le había pedido algo y se iba a buscarlo a su correspondiente lugar, que por ahí estaba a unos cuantos metros del mostrador. Mostrador que en ese momento era como yo estoy hablando así con ustedes, bueno, así era el mostrador de aquella época. Hoy el lugar tiene diferencias abismales con lo que fue esa ferretería, que data en Aedo de 1952. Yo creo que al Mudo lo vi aproximadamente hasta el año 2000 y algo. Después agarró el mando, como dije, su hijo Darío. El lugar se llamaba, o se llama todavía, La Rural, pero creo que nadie lo conoce con ese nombre. Bueno, era un lugar que verdaderamente era oscuro, frío, húmedo. En aquel momento, cuando yo era chico verdaderamente, el Mudo ya era un hombre grande. Después, bueno, fui creciendo y fui comprando herramientas y montones de anécdotas que yo siempre cuento y refresco en las charlitas, ¿no? Pero más o menos el lugar en invierno, cuando uno llegaba, se daba cuenta que estaba abierto porque no estaba baja la persiana, porque a simple vista se veía negro, no había otra cosa. Eran dos vidrieras gigantes, sin nada, eran vidrieras que no tenían productos, simplemente daban dentro del local. Las puertas del tipo va y ven estaban como dentro de lo que es la línea de la persiana, o sea que había como una especie de metro cuadrado donde se podía llamar que era un estar. Y bueno, cuando uno ingresaba sonaban una especie de campanitas que le alertaban al ferretero que alguien había entrado. Bueno, una iluminación muy tenue, una radio AM que alguna vez estuvo sintonizada en alguna emisora que por ahí transmitía algo, pero generalmente lo que se escuchaba era permanentemente dentro del local. Como dije, el Mudo en aquellos momentos vendía solventes, querosén, aguarrás, en fin, tiner quizás, desde el tambor con su canilla, uno iba con el bidón y el Mudo fraccionaba el querosén, el aguarrás
o lo que haya que comprar. Generalmente tenía la particularidad que las canillas de esos tambores perdían una gotita, tic, 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 que le daba como esa mítica inolvidable, la suma de todas estas cosas que estoy contando, sumado, bueno, la personalidad del ferretero, que era un tipo odiado y querido. Odiado porque, bueno, por ahí uno un domingo que andaba con poco tiempo, se comía literalmente una cola de media hora o más, 45 minutos. La cola daba vuelta a la esquina, por vuelta de obligado hacia primera junta, y cuando le tocaba a uno, el mudo decía, no tengo. Creo que era muy difícil que ese hombre con esa ferretería no tenga determinadas cosas. Eso se fue dando más ya para la década del 2000. Generalmente en lo que fue finales de los 80 y toda la década del 90, cuando yo iba a comprar, siempre tenía todo. Lo que pasa que, bueno, por ahí tenía esa contra que uno estaba un poco apurado y después de una introducción de hablar media hora o 20 minutos en el mejor de los casos, preguntaba ¿qué necesitas? El mudo, un tipo de gran corazón, le he comprado, como conté en otras ocasiones, mi primer francesa Baco 71. Recuerdo que yo la deseaba pavonada, quería comprar una francesa 71 pavonada y verdaderamente no le quedaba. Compré acertadamente la cromada. Bueno, de esas no hay muchas, o sea que en cierta forma el mudo me ayudó a tener una de las unidades difíciles de Baco. He comprado pinzas, he comprado destornilladores, en fin, era una institución. El lugar, creo que todavía puedo percibir algunos olores del ambiente, algunos olores de los solventes. La radio, a veces la escucho todavía. Tipo amado, como dije, y odiado. No recuerdo su fanatismo por el fútbol, no recuerdo su fanatismo por alguna marca de auto, pero siempre tenía todo el argumento necesario para desarrollar una conversación. Con el paso de los años, obviamente, falleció, agarró la ferretería Darío. Darío es un tipo bastante despreocupado, arquitecto, pero bueno, le encanta la ferretería y siempre me dijo que va a vivir de eso. Tiene una particularidad Darío, él abre cuando llega, cierra cuando se va, que esos horarios pueden variar. Y nada, un recuerdo lindo de acá, de la zona de Aedo. Un lugar como ese ya creo que no quedan, se han ido cerrando. Muchas de las herramientas que yo a veces cuento que tengo las he comprado en lugares así. Claro, lo cierran, ferreterías más grandes compran el lugar con todo lo que hay adentro. Y bueno, algunas cosas están obsoletas, quizás para lo que son las herramientas de hoy en día. Pero para los fanáticos y bueno, amantes de todo esto, eso es oro puro. Recuerdo que se podía ver los tableros de Baco, con Bacos, llaves francesas Baco, de hasta 24 pulgadas, que verdaderamente eran grandes, y no tenía una unidad, tenía 4 o 5 de cada una. La verdad, medio difícil que acá en Aedo, en esa ferretería, se vendieran, pero el tipo las tenía. La verdad, increíble. No había tornillito, no había tuerca, no había cable que no tuviese. Es más, Darío me ofreció hace un tiempo cable de 3 milímetros. Ya no se utiliza, ya no se fabrica. Él tiene como 10 rollos. Recuerdo que tenía la particularidad, cuando estaban las guías telefónicas. Muchos chicos que miran el canal por ahí no saben lo que es, pero en una época de la historia, nosotros cuando necesitábamos buscar un número de teléfono, todos los años, Entel repartía unos biblioratos más o menos así de grandes, que a veces venían
complementados con algunos tomos más de zona sur, zona oeste, zona norte, en fin. Acá en zona oeste venía el bibliorato gigante y 3 o 4 libritos más de otras zonas que por ahí uno necesitaba buscar un teléfono. Esas guías, que eran de papel un poquito más grueso que el de una Biblia. El mudo, cuando uno compraba tornillitos, remaches, tuercas, arandelas, lo que hacía era envolverlos en una hoja de la guía que previamente tenía ya sobre el mostrador, ponía todo en el medio, arrancaba, envolvía y te vendía el producto envasado con una guía de teléfono, una hoja de guía de teléfono. En fin, he comprado muchas herramientas de las que tengo, en otras debo reconocer que me ha engañado, me ha inventado nombre de marcas que quizás no existieron. Quizás no existieron. Pero bueno, la verdad que para los amigos que por ahí siguen el canal y vieron la foto o el videíto de mi primer tablero, el tablero que armé en el año 90, con herramientas nuevas obviamente, las compré muchas en la ferretería del Mudo. El juego de Stanley Workmaster lo compré en otra ferretería que estaba en la calle Ruiz. Algunos memoriosos de Aedo se deben acordar, ya casi llegando a Gaona. Era obviamente un muchacho más contemporáneo, tenía más la edad que por ahí uno podía tener en aquel momento y por ahí se podía hablar de otra manera. El Mudo fue una institución, como dije al principio del video. Alguna vez supe su nombre, verdaderamente me lo olvidé, no lo sé. Pero creo que ya casi nadie se acuerda de su nombre, pero sí todos se acuerdan del Mudo. Anécdotas para contar ahí adentro, montones. He visto hombres que por ahí un domingo van a comprar algo, agarrarse a trompadas en la puerta por no perder el turno, porque como faltaba por ahí 15 minutos para que le toque, iba a comprar el pan, ya llegaba otro a ocupar el lugar, porque bueno, no hay nadie, yo me pongo. Bueno, y ahí se suscitaban discusiones que terminaban agarrándose a trompadas por comprar quizás un litro de sintético para pintar algo en el hogar. En fin, espero les haya gustado, espero llevarlos un poquito con la máquina del tiempo, mostrarles cómo eran las ferreterías de aquella época. No promocionaba artículos, no tenía cosas que uno pudiera ver y sentirse atraído hacia la necesidad de comprarlo. Era un tipo que uno iba, le pedía lo que necesitaba y se acabó el problema. Después de recorrer varios pasillos y muchos metros de distancia entre el mostrador y el producto a los gritos, él llegaba bajando la voz de la conversación y seguía hablando del tema que tanto le apasionaba, que era cualquiera. Les mando un saludo, nos vemos en otro videito de esta maratón de fin de semana.